Organización Panamericana de la Salud, así como dijimos, representante con nosotros, muchísimas gracias. Y vamos a hablar acerca de cómo está afectando a la región. Aquí en Paraguay específicamente estamos con una curva muy ascendente, muy preocupados todos, mientras que en otros países ya se están dando los rebrotes. Bueno, realmente eso es lo que está pasando. La situación nos tiene sumamente preocupados porque, como usted ha dicho, hay países que estaban con una alta carga de incidencia de casos, en los cuales vemos que hay cierta estabilización. Hay países que no tenían casi casos, parecía que estaba totalmente controlada la pandemia y han empezado a tener brotes muy importantes, y en el caso nuestro de Paraguay hemos visto cómo en las últimas 2 semanas se ha dado una aceleración tanto de casos positivos como de fallecimientos. Es una situación muy compleja, muy heterogénea entre los diversos países de la región, pero sí es preocupante porque ya estamos llegando a 12 millones de casos solo en la región de las Américas y más de 425.000 defunciones. Esta situación es compleja. Gracias. Doctor, algo que también preocupa bastante a las personas que justamente pasan esta enfermedad son las secuelas. ¿Cuál sería la más común, sobre todo que se ha visto justamente en nuestra región post-COVID-19? Algunos dicen gastrointestinales, otros inclusive mencionaron neurológicas. Sí, bueno, la verdad que en la medida que se va aumentando el conocimiento se tiene una mejor... está pasando. Una situación que sí es evidente a la fecha es que el comportamiento de la pandemia en América Latina ha sido diferente de lo que vimos en Europa y en Estados Unidos, en los cuales en aquellos países el 80% de los casos eran leves y teníamos un 15% de casos severos y teníamos un 5% de casos críticos. En las Américas tenemos un 40% de leves, o sea, la mitad. Tenemos un 40% de personas, o sea, 4 de 10 presentan ya síntomas moderados, neumonía. El 15% ya desarrolla manifestaciones graves, lo que se conoce más bien como una neumonía severa, y tenemos un 5% que realmente presentan un cuadro crítico con insuficiencia respiratoria, con problemas de coagulación, con un shock séptico que lo lleva a la muerte. Ahora, estas manifestaciones, esta situación nos cambia y nos muestra cómo las consecuencias y las secuelas del covirus que se están presentando en nuestros países son mayores que en otras regiones. Lo vemos que los factores de riesgo como las personas adultas mayores, la obesidad, la hipertensión, la diabetes o enfermedades preexistentes tanto del corazón como de los pulmones o renales, cáncer, llevan a un agravamiento muy rápido de la situación. Como usted dijo, se han encontrado problemas cardíacos, además del aparato respiratorio, hemos encontrado lesiones neurológicas, cerebrovasculares, cardíacas, psiquiátricas, psicológicas. O sea, el cuadro es muy diverso y muy complejo y cada día estamos teniendo más información que nos está demostrando que el COVID no termina su impacto una vez que uno recupera, sino que puede quedar con secuelas por el resto de los años. No sabemos hasta cuándo, pero podría ser por el resto de la vida, como hemos visto en otras enfermedades que se parecen al COVID. Doctor, hablando de esas secuelas que bien viene mencionando, también se tiene en cuenta y se ha hecho un estudio inclusive y hablan testimonios que no solo ocurren con las personas con enfermedades de base, sino también con personas que hayan tenido una vida bastante sana, saludable, hasta inclusive físicamente hablando. ¿Es así? Si es así también, ¿por qué al saberlo no se alertó a la población? Bueno, usted sabe que esta es una enfermedad nueva.
Es una enfermedad que no la conocíamos, no conocíamos su comportamiento, no se sabía qué efectos, qué impactos podía tener. Es algo que estamos realmente aprendiendo todos los días. Diversos estudios nos están mostrando lo que usted ya señalaba, que también hay personas que pueden transcurrir la enfermedad de manera leve o de manera moderada y que posteriormente están teniendo algunas complicaciones. Incluso sabemos de casos de niños que ellos generalmente cursan la enfermedad de una manera más leve comparado con los adultos. Sin embargo, se ha observado casos de lo que se llama el síndrome hiperinflamatorio, que puede llevar a una falla multiorgánica y a un choque y lo que se conoce como un síndrome inflamatorio multisistémico que puede llevar a la muerte. Esto se ha presentado en varios países de Europa y algunos países de la región de las Américas, incluyendo a Paraguay, donde ya tuvimos un caso de un síndrome inflamatorio multisistémico en un niño. Como le digo, los estudios, por ejemplo, nosotros hasta hace un mes creíamos que las mujeres embarazadas no representaban por su embarazo un riesgo particular. Sin embargo, en la medida que se van revisando la información disponible, encontramos que muchas mujeres embarazadas han presentado un parto prematuro, han presentado una mayor frecuencia de abortos, han presentado preeclampsia, o que se llama enfermedad hipertensiva del embarazo. Ha habido un aumento de muertes perinatales e incluso hay reportes de que pudiera haber una transmisión de la madre al hijo en el último trimestre del embarazo. No lo podemos descartar, pero todavía no tenemos muy claro cuál es el impacto que esto puede tener. Esto es de un aprendizaje prácticamente diario y en la medida que los países están alzando mejor información, esto nos va permitiendo también entender mucho mejor la enfermedad y poder orientar y hacer recomendaciones más precisas a los países. Doctor, teniendo en cuenta que la OPS está monitoreando muy de cerca lo que hacen todos los países de la región, ¿cómo está la situación actual de Paraguay y qué opina acerca de este comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos con relación a ciertas críticas, denuncias y que la situación está bastante grave y están todos muy preocupados? Bueno, la verdad que todos estamos preocupados por lo que está sucediendo. Vemos un incremento acelerado de casos y un incremento acelerado también de las defunciones. Solo ayer tuvimos 471 nuevos casos y tuvimos 16 defunciones. En el mes de agosto hemos tenido más casos y más defunciones que 6 meses o 6 meses anteriores desde que tuvimos el primer caso. Así que es comprensible que haya esta preocupación, es comprensible también que hayan algunas manifestaciones de reclamo y de preocupación de diferentes sectores. Lo que no podemos perder es que necesitamos en este momento la mayor unión del país. O sea, todos debemos apuntar hacia la misma lucha porque la batalla es de todos. En la medida que se vaya fragmentando esa unión, en la medida que se vayan generando posiciones políticas más complejas, que los intereses económicos empiecen a prevalecer sobre la salud, la verdad que la situación se puede poner mucho más complicada en algunos países. Países como Brasil ahora han tenido ya su tercer ministro. Ecuador ya ha tenido también cambios de ministros y hemos visto otros países que esta situación ha contribuido a poner un poco más, a tensar, digamos, las relaciones políticas y al final las consecuencias no han sido nada positivas. Así que yo diría que si bien es cierto todos estamos en la mejor disposición de entender mejor, de hacer mejor las cosas, la unidad del país es fundamental para salir adelante. Solo el país junto,
acompañado de la solidaridad internacional, es que vamos a salir entre todos de esta pandemia. Un país solo no puede salir adelante, como tampoco un país dividido. Por eso es tan importante que entre todos contribuyamos a que esta división no se llegue a dar y que el país pueda salir junto hacia adelante. Doctor, y con relación a eso, para puntualizar, esta pandemia no solamente genera una crisis económica, sino también política, y eso lo ha demostrado en distintos países. También nosotros estamos ante esa situación. Ahora, el coronavirus, en este caso, puede afectar psicológicamente a la población, así hayan tenido o no esta enfermedad. Sí, es importante lo que plantea, porque se ha podido demostrar cómo hay secuelas neuropsiquiátricas, diríamos, en personas que han pasado por la enfermedad. Incluso se está hablando que pudieran haber daños a largo plazo en la memoria, en la atención, en la capacidad del procesamiento del conocimiento. Pero también se ha visto que el confinamiento, el encierro prolongado, los mensajes falsos que han generado en la red, el encerramiento y nuestras personas mayores o nuestras personas que tienen una comorbilidad están viendo cómo están muriendo personas de mayor edad, sobre todo, o con alguna comorbilidad que ellos sufren, como hipertensión, como diabetes, y esto genera mucho temor, genera mucha ansiedad. Y es así como hemos visto que se han incrementado las depresiones, se han incrementado las crisis de ansiedad, se han incrementado el consumo del alcohol y sustancias. Hay países que están mostrando que la venta, el consumo de bebidas alcohólicas ha llegado hasta un 50% de lo que se hacía antes de esta pandemia, como también el consumo de otras drogas y particularmente medicamentos para tratamientos psiquiátricos. Entonces, esta pandemia viene acompañado también de estos efectos. También la mascarilla, a algunas personas le genera un poco de ansiedad, le genera un poco de ataque de pánico, por ejemplo, y son temas que tienen que abordarse. Y ayer nuestra directora en la conferencia de prensa de los martes fue muy enfática en que es necesario atender estos aspectos psicológicos que pueden llegar a ser psiquiátricos en la población. Es un punto muy importante, por eso es tan importante darle a la población información científica, precisa, y no dejarse llevar por las falsas noticias que aparecen en las redes sociales, sobre todo. Doctor, ante esa situación y realmente todo lo que nos está brindando como información, y es bien sabido, ¿qué pasa con esas personas que también se ven incrédulas a este virus? Que todavía hay, es cierto, si bien es una minoría, pero existe y realmente está haciendo una campaña en contra, al parecer, de todo lo que se viene realizando desde la OPS o la Organización Mundial de la Salud. Sí, a veces es muy difícil poder entender realmente estas visiones, porque lo estamos viendo. Bueno, lo hemos venido viendo con el tema de las vacunas, cómo hay algunos grupos de población que sistemáticamente están mandando mensajes negativos contra la vacuna, y esto ha significado que enfermedades que estaban controladas ahora estén apareciendo en otros países. Incluso nosotros como América teníamos controlado el sarampión, y mucho de esta información que dejó que muchas personas en Europa no se vacunaran y nosotros pudiéramos importar esta enfermedad. Sí. Y así estamos viendo cómo está teniendo impacto yo diría prácticamente locura de información. Estamos viendo los muertos todos los días, estamos viendo nuestro personal de salud totalmente abatido en los servicios de salud, y cómo esta población está provocando acciones. Vimos el fin de semana en España, por ejemplo, una manifestación muy grande de personas anti-mascarilla. Así mismo. Esto va a tener un impacto. En 2 semanas vamos a estar viendo en un país donde está teniendo ya más de 2.000 casos diarios, en un país donde están los hospitales de nuevo colapsando, donde el personal de salud está
aclamando que no pueden seguir estos mensajes Así es. circulando. Bueno, doctor, le agradecemos infinitamente su tiempo, nuestros respetos y mucha fuerza para seguir adelante todos juntos con esta lucha para poder vencer a la pandemia. Estamos todos expectantes también a el tema de la vacuna y, por supuesto, cuidándonos como corresponde con los protocolos. Estábamos conversando así con el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay, el doctor Luis Escoto. Muchísimas gracias. Nuestros respetos de siempre. Vive la